Yo este vídeo lo hago sobre todo para contar lo que hay detrás de la situación en Ucrania, qué lugar ocupa Ucrania como pieza geopolítica en el equilibrio de poder entre la OTAN y Rusia, lo cual va más allá de las fronteras de Ucrania. En mi anterior vídeo estábamos dentro de Ucrania, pero en este vídeo estamos fuera. Ucrania es un país del este que siempre ha estado en una esfera rusa, soviética. Por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética quedaban una serie de países: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, incluso Polonia, Rumanía, la propia Ucrania, Moldavia, etc. Una serie de países que estaban en esa esfera de influencia soviética. Es cierto que Polonia finalmente entra en la Unión Europea y la OTAN, pero es que además entran incluso países limítrofes con Rusia como Estonia, Letonia y Lituania. Vale. Una cosa son los países del este y otra los países tapón que evitan, por así decirlo, un contacto directo entre Rusia y las fronteras de la Unión Europea, que, no nos engañemos, también son las de la OTAN. Por tanto, implican una posibilidad de despliegue militar. Desde la parte de Rusia, hemos visto cómo ese pacto no escrito de dejar esos estados tapón se va rompiendo poco a poco por parte de la OTAN, que, como toda potencia, cuando digo la OTAN hablo más bien de Estados Unidos, que como toda potencia hegemónica busca mantener y ampliar su hegemonía. Entonces, claro, vemos como Polonia, Hungría o Rumanía, que en su tiempo fueron países de corte soviético, pues van entrando en la Unión Europea y en la OTAN. Pero luego ya vemos como países que, como digo, no es el caso de, vamos a ver, Rumanía, Hungría o Polonia, no hacen frontera exactamente con Rusia, pero sí lo hacen países como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Entonces, cuando vemos que la OTAN y también en este caso la Unión Europea se extiende a Estonia, Letonia y Lituania, por ejemplo, vemos cómo Rusia empieza a verse rodeada por la OTAN, porque, como digo, estos países también no solo están en la Unión Europea, también están en la OTAN. ¿Qué pasa? Bueno, Bielorrusia, vale, ese país termina dentro de la influencia rusa, se mantiene en la influencia rusa a día de hoy, pero vemos cómo también posteriormente se quiere que también Ucrania entre en la OTAN y también Georgia. Por tanto, ese cerco a Rusia sigue su curso y en este caso Rusia responde, según su propio interés, anexionándose la península de Crimea. Pero es que además quiere mantener, o por lo menos dotar, que se dote de una cierta autonomía dentro de Ucrania a la autoproclamada República de Donetsk y Lugansk, de las que hablaba en mi anterior vídeo. Entonces, estos son movimientos que responden a este cerco. Entonces, esto no quiere decir que, en fin, los rusos también lo pintan como que, bueno, es que nosotros nos estamos viendo cercados y, bueno, queremos la paz, pero es que, macho, nos estáis dejando y no podemos más, os lo hemos dado todo. Bueno, no es del todo así, porque, como digo, en la política internacional nadie es un ángel y entonces cada uno hace sus cositas al otro. Pero en este caso lo estamos explicando desde la perspectiva de Rusia. Entonces ese cerco continúa y por tanto Rusia tiene que responder. No puede verse cercada, porque entonces cada vez la OTAN está más cerca de ciudades como por ejemplo Moscú, ya no solo en kilómetros, que también, pero de lo que estoy hablando no es tanto del terreno, vamos a decir, en tierra, sino del tiempo de vuelo que por ejemplo tendría un misil o un avión hasta Moscú. Ucrania, como pieza del tablero, no es un país que a Estados Unidos le resulte tan importante, no va a entrar en un conflicto directo con Rusia prácticamente bajo ningún concepto, pero mucho menos por un país como Ucrania, que no es un país estratégico para Estados Unidos. Por tanto, es posible que sí se produzca esa invasión de Ucrania, pero claro, como digo, no va a tener lugar ese conflicto. Pero el papel que ocupa Ucrania aquí, ¿por qué Ucrania es tan importante para Rusia? Tanto que estaría incluso dispuesta a entrar en guerra con este país para que no siga el curso que está tomando, es decir, el de su intención de entrar en la OTAN, como prometió en la propia alianza. Es decir, prometemos que en un futuro estos dos países, Ucrania y Georgia, estarán dentro de la alianza. Pues Rusia quiere evitar eso, y si para evitarlo hay que invadir el país, lo van a hacer, porque eso supone romper
ese cerco que están intentando hacer, o por lo menos ese proceso de tenerlo en algún punto, de tal forma que diga, oye, no te acerques más, ten cuidado porque aquí estoy yo. Y por tanto, de ahí la importancia de Ucrania como país pro-europeo, pro-occidental o pro-ruso, porque forma parte de ese muro que antaño existía, pero que progresivamente se ha ido debilitando. Por ejemplo, como ya he dicho antes, no hay nada mejor que ver la entrada en la OTAN, en la Unión Europea, de Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, geopolíticamente, esta es la situación. Así que hemos visto dos cuestiones que están entrelazadas entre sí y que también creo que pueden ayudarnos a tratar de ver cuáles son los problemas que verdaderamente podrían llevar a una guerra y cuáles no. En qué casos estamos hablando de un peligro de guerra real y en cuáles no. Porque, por ejemplo, entre la OTAN y Rusia se especula con una posibilidad de guerra y políticos de ambos países lanzan declaraciones explosivas en este sentido. Pero ahí, fíjate, no me lo termino de creer. Sin embargo, sí me creo la situación en Ucrania, sí me creo ese peligro de guerra en Ucrania. Por tanto, el hecho de que Ucrania no sea una superpotencia, pues es un indicio que puede ayudarnos a comprender hasta qué punto puede ser real o no. Porque al final, la geopolítica, como dice el coronel Baños, es como el patio de un colegio. Y muchas veces los más grandes son los que se atreven con los más débiles o los que son menos fuertes que ellos. Y sin embargo, a veces quizás se lo piensen más con otros grandes por las consecuencias que ello pueda tener. Entonces, esto puede ser un indicio que nos ayude a comprender esto. También el hecho de que Ucrania, no siendo una superpotencia, por ejemplo, no tiene armas nucleares, también es otro factor que nos lleva a, bueno, en este caso concreto, a comprender esto. Así que esto es todo, espero que te haya gustado, cuéntame qué te ha parecido, si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chao.